Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. Feliz año, feliz 2025, salvo si son chinos, porque creo que todavía los chinos aún no festejan el nuevo año. Sin embargo, felicidades por estar un video más con nosotros, porque significa que logramos pasar del 2024 al 2025. Y el día de hoy, justamente por eso, vamos a hablar sobre un tema recurrente, sobre todo en las cenas de fin de año, que es el tema de los 12 deseos, que en el mundo occidental es muy habitual comer unas uvitas, y mientras comemos una uva, pensar en un deseo. Y entonces tenemos que comer 12 uvas rápidamente y pensar en 12 deseos. Generalmente cada año son exactamente los mismos. Y entonces, pues justo, vamos a platicar sobre los deseos, sobre qué podemos aprender de los que se cumplen, qué podemos aprender de los que no se cumplen, si es que podemos aprender algo. Y pues nada mejor que platicar con Ana Paola sobre este interesante tema. ¿Cómo estás, Ana Paola? Hola Carlos, bien, aquí emocionada por un nuevo año más y otra etapa ahora con esto de los videos y del canal, y que sobre todo que aunado al tema, pues deseando que dure más tiempo y que esta sea una muy buena temporada para nosotros. Entonces, qué interesante está ahora para intentar comenzar a decir qué son los deseos, sobre todo. Siempre son positivos, porque generalmente cuando hablamos de un deseo o cuando queremos algo hacia nosotros es para que beneficio propio, o a lo mejor no sé si hacia los demás o en conjunto. También tendríamos que determinar qué es un deseo, si a lo mejor un deseo podríamos dividirlo en metas, o podríamos hacer alguna diferenciación entre metas, deseos, necesidades, simplemente una ilusión o una idealización, ¿no? Cómo se construye esta situación de un deseo, porque a lo mejor siento que la palabra deseo lo veo muy efímero y muy arriba y como muy soñador, y cuando sobre todo en esta época, ¿no? Que ya pasó de lo de las 12 uvas, vas comiendo, yo, aparte de que son 12 uvas y las tienes que ir comiendo rápido, pues deseo amor, ¿no? Muy genérico. Deseo dinero, muy genérico. Deseo, no sé, prosperidad, o sea, muy genérico para que vayas haciendo otras cosas, porque también creo que hasta lo veo como un poco ahora lo que se dicen de lo de New Age, como muy, ¿cómo se dice la palabra? De pensarlo y sentirlo y ahí vas a estar, lo acababa de decir, se me olvidó, decretarlo, ¿no? Entonces no sé si el deseo lo visualizan más con el decreto, el que si a lo mejor yo ya estoy ahí, va a pasar más fácilmente. Entonces esa situación hay que también saber dividirla entre deseo, meta, y cuál sería una diferenciación entre los dos deseos cuando está englobado en la manera más idílica. Ok, bueno, justo para platicar sobre esto, creo que lo idóneo es remitirnos a la parte etimológica de la palabra y a partir de ello irlo tratando de aterrizar a la actualidad en la que estamos viviendo, porque sabemos que dependiendo del libro que consultemos, la definición de deseo va a cambiar. Sin embargo, creo que lo más sensato es, pues vámonos al origen de la palabra, que nos está diciendo desde el principio, y a partir de ello, bueno, vamos a tratar de aterrizarlo. Deseo, desde la parte etimológica, viene del latín vulgar desidium, que significa ociosidad. Desidium proviene del latín clásico desidia, que significa pereza, cuya raíz del verbo desire significa permanecer sentado, detenerse. En términos generales, podríamos decir que el deseo es la acción de sentarse, quedarse sentado y ponerse a imaginar aquello que nos gustaría tener, vivir, sentir, etcétera. Y me parece que entonces el deseo es un acto principalmente cognitivo, no tanto de poner en práctica, sino es de reflexionar. Y me parece que es pertinente. Creo genuinamente que la diferencia con respecto a la parte de las metas es que las metas deben tener ciertas características para que sea más factible que se puedan llevar a cabo.
Por lo tanto, podríamos decir que el deseo antecede a las metas. Primero me conviene pensarlo y ya posteriormente, para poder llevarlo a cabo, si es que genuinamente quiero realizarlo, pues entonces me convendría a lo mejor implementar las 4 sugerencias que se sugiere implementar en una meta, que es que lo vuelva algo medible, que lo vuelva algo específico, que sea genuinamente algo que yo quiero, es decir, que sea tuya, y obviamente que sea alcanzable. Entonces, el deseo antecede a la meta. No necesariamente el desear es algo negativo, porque creo que es como una planificación meramente cognitiva, meramente mental, sobre aquello que quieres lograr. Y me parece que lo que podría en ocasiones considerarse poco positivo para la persona es quedarse únicamente con la parte del deseo, sin tratar de aterrizarlo, convertirlo en una meta, o incluso, una vez que parto del deseo y lo convierto en meta, de todas maneras no llevar a cabo ninguna acción para poder lograrlo. Entonces, creo que ahí lo que estaríamos produciendo o generando es la frustración, que ahorita platicaremos un poco más de la frustración. ¿Cómo ves? Me parece interesante, sobre todo con estas nuevas ideas también de decretar, de pensar que si estás ahí posicionado en un lugar que ya eres rico, que no te vas a enfermar solamente porque tienes una psique poderosa, porque no quieres hacerlo, porque a lo mejor, inclusive muchas veces hasta dicen, ¿no? Te enfermaste porque no dijiste esto, ¿no? Porque analizaste estas situaciones, o porque muchas generaciones antes de ti, en tu casa no sé, pasaron por todas estas situaciones y eso hizo que te enfermaras tú la tercera, quinta, cuarta generación porque no lo revisaron y no lo hablaron. Entonces está esta situación donde creo que es importante también separar las cosas, donde decir qué es un deseo, qué es una meta, qué es una nueva idealización, de que ahora lo manejan así como el decretar, el pensar, el que si tus decretos pueden generar y cambiar tu situación biológica, ¿no? Entonces, biológica y contextual, porque muchas veces a lo mejor no estás enfermo, pero piensan que porque tú ya lo estás deseando o porque tú ya lo estás decretando, ya vas a tener un buen trabajo, con un buen salario, y como si no hubiese una crisis financiera a nuestro contexto, o a lo mejor ni siquiera hay en la posibilidad de nuestro lugar de origen, donde vivimos, donde estamos habitando en ese momento, pues a lo mejor si quieres ganar esto te tendrías que mover a otra ciudad porque los pagos no son los mismos, o tener otro tipo de mecanismos para el manejo de este tipo de deseos de ahorro o de dinero, ¿no? Entonces, esa sería como muy, muy interesante la plática al día de hoy, de lo que veo de lo que serviría la diferenciación y el por qué estaríamos hablando ahorita de esto. También con referente a esto de la frustración, porque creo que hay 2 tipos de cosas aquí con referente a los deseos. ¿Qué pasa cuando se te cumplen y de todas maneras ni siquiera te gustó lo que tú deseabas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando a lo mejor ya no se te cumplió y también quedas con esta frustración porque tú ya hasta lo habías decretado, tú ya te veías en ese Ferrari y nunca llegó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando de plano, o si llegó y no te gustó y de plano nunca llegó? Bueno, aquí conviene primero identificar que como seres humanos que somos, nuestro cerebro habitualmente tiene mecanismos que nos ayudan a sentirnos un poco menos mal cuando de repente algo que queremos no se cumple, o cuando eso que se cumple no cubre nuestras expectativas, ¿no? Que eso se conoce como disonancia cognitiva, que es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para evitar que nos sintamos mal. Por ejemplo, si yo pido un producto en Amazon y resulta que me traen un producto que no era exactamente el que yo había visto, mi disonancia cognitiva, probablemente luego de mi enojo, obviamente, será, bueno, al fin no me costó tan caro, bueno, al fin todavía tengo dinero, bueno, ya para la siguiente no vuelvo a pedir con este vendedor o vendedora, qué sé yo. Entonces, nuestro cerebro habitualmente, cuando no se cumple lo que estamos buscando, lo que estamos deseando, generalmente entra en juego este mecanismo de defensa,
que nos ayuda a de alguna manera amortiguar el impacto de esto. Evidentemente sí, de todas maneras se genera una frustración, sin embargo el impacto es menor y eso en muchas ocasiones juega en nuestra contra, porque para el siguiente año se nos vuelve a olvidar que este mecanismo de solo desear no garantiza que realmente eso se vaya a volver una realidad. Entonces, partiendo de la idea de que queremos que nuestros deseos se materialicen, es importante tratar de aterrizarlos y convertirlos en una meta. Deseo o propósito vendría siendo prácticamente lo mismo, aunque se infiere que la palabra propósito tiene un poco más de agencia personal, es decir, el propósito es algo a lo que yo me comprometo. El deseo, que de todas maneras es genérico, el deseo es todavía más genérico y ahí yo no tengo vela en el entierro. Ejemplo, si yo digo, este año espero tener mucho amor, ahí estoy hablando de un deseo porque es algo genérico en donde yo no necesito hacer nada. Si yo digo, este año me comprometo a tener una mejor relación de pareja, entonces ya eso no es un deseo, sino que sería un propósito. ¿Por qué? Porque ya estoy, de alguna manera, comprometiéndome a que algo voy a tener que hacer para lograrlo. De todas maneras, tanto deseo como propósito sigue siendo muy genérico. ¿Qué sería una meta? Por ejemplo, una meta sería, cada mes voy a salir con mi pareja y vamos a ir a un museo. Y por lo menos vamos a estar ahí durante 3 horas, preferentemente los sábados, y que sea en la Ciudad de México o en la ciudad en la que me encuentro. Entonces, eso ya sería una meta porque ya estoy especificando cada cuándo, ya estoy especificando a dónde, ya estoy especificando cuánto tiempo vamos a estar ahí, ¿sí? Y entonces es mucho más factible que al final del año pueda evaluar si realmente durante 12 ocasiones pudimos ir a distintos museos. Entonces, las metas es un mundo aparte de los deseos y de los propósitos. En el ámbito terapéutico, cuando alguien viene con deseos, por lo menos desde el modelo terapéutico desde el que yo trabajo, que son las prácticas narrativas, no se ve como algo negativo, se ve como algo genial porque es el inicio de lo que puede convertirse en metas formidables que ayuden a las personas a sentirse mucho mejor consigo mismas y aprender muchas cosas geniales, no solo de sí mismas, sino de otros que les rodean. Entonces, a mí me parece que los deseos per se no son malos, son como la semilla, que si la cuidamos y la tratamos como debe ser tratada, pues va a germinar en algo bastante genial. Quizá no tan rápido como nos gustaría y quizá no se va a convertir en un árbol de la noche a la mañana, y sin embargo puede ser el origen de algo que genuinamente haga que nuestra vida mejore. Entonces, los deseos desde este modelo terapéutico son positivos, siempre y cuando logremos convertirlos en metas. Claro, ok. Esto me hace recordar también una película de Disney que se llama Soul y que habla de un señor que tocaba saxofón, me parece, y le gustaba mucho el jazz y él estaba como muy clavado en buscar un lugar donde se sintiera a gusto, ¿no? Y que diera un concierto y que fuera popular y que la gente lo aceptara. Y cuando por fin obtuvo eso, ya no sabía, o sea, como que se fue extrañando. Y en una plática con una de las señoras con las que hizo todo esto del ¿cómo se dice? Del jazz, o sea, que estuvo en el mismo grupo y que le dijo, bueno, es que esto se supone que tendría que ser la felicidad y el éxtasis y yo tendría que estar eufórico y me tendría que sentir súper bien y no, o sea, no me siento con esa euforia que se supone que tendría que tener. Y ella le contó una historia. Entonces decía que cuando estaba nadando un pez en el mar y el pez le preguntó a otro pez que estaba al lado, dice, oye, yo estoy buscando el mar, ¿dónde estamos? Dice, pues estás nadando en él, ¿no? O sea, al final del día el pez estaba busca el mar, pero pues el mar estaba ahí alrededor de él. Entonces, es decir que tú estás buscando a lo mejor la felicidad, pero la felicidad está en el camino o estás dentro de la felicidad y tú estás esperanzado en que va a haber otra cosa más allá
y tú no encuentras, pero porque no te das cuenta que la felicidad viene englobada en todo lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, eso está chistoso, el que a veces, no sé si en nuestra búsqueda también de buscar nuevos propósitos, nuevos gustos, nuevas habilidades, nuevas cosas, también buscamos siempre, o tenemos, no sé si una satisfacción innata del ser humano, que se puede hacer insatisfecho por naturaleza, que siempre estamos en búsqueda de nuevas cosas, ¿no? Desear nuevos objetos, también un poco la cultura en la que hoy vivimos, que pues la cultura del deseo y de cómprate nuevas cosas, ¿no? Pero yo creo que siempre ha sido así también, o sea, desde mucho antes, sobre todo los filósofos lo decían, ¿no? La situación del ser humano de insatisfacción, y por algo también estamos en esta cultura de que siempre creamos nuevas cosas y tenemos nuevas cosas y siempre buscamos hacer nuevas cosas que nos involucren más actividades, inclusive hasta más trabajo, y que esto nos forza a tener más cosas que cuidar. Y eso nos involucra tener siempre un deseo de hacer más o de tener más. Y está curioso cómo creo que esto lo habla un poco el budismo, ¿no? Donde la insatisfacción también podría ser la búsqueda insatisfecha de la felicidad constante por el deseo que le tenemos a las cosas. Y a lo mejor hablar del desapego. Entonces no sé si hasta cierto punto el deseo sí, claro, puede ser positivo porque nos hace movernos, nos hace buscar nuevas cosas, o tal vez sea por el otro lado, si nos vamos en el contraste total, muy negativo, porque también nos hace a lo mejor buscar siempre cosas, y a lo mejor en algún punto ni siquiera las vas a encontrar, o porque estás viendo este enfoque pequeñito y no te das cuenta que estás en el mar, haciendo referencia a la alusión del cuento, ¿no? Claro. Bueno, aquí conviene recordar que normalmente los seres humanos nos olvidamos de que somos mamíferos, somos animales, y todos los mamíferos, incluso otros animales no mamíferos, por ejemplo los cuervos, los loros, tienen muy desarrollada la habilidad de la curiosidad. Uh-huh. Nosotros, como los mamíferos, digamos que todos los mamíferos tienen mucha curiosidad, y nosotros, que también somos mamíferos, obviamente, es una de las características innatas que nuestro cerebro posee. Prácticamente todos los mamíferos muestran un nivel elevado de curiosidad, y por ese motivo es muy normal que siempre estemos tratando de buscar nuevas opciones, experimentar nuevos caminos, encontrar cosas que habitualmente no tenemos cerca, y por eso caminamos mucho hasta encontrarlo. Creo que también tiene que ver con un entorno evolutivo en el cual nuestro cerebro busca que tengamos cierto número de provisiones para futuras épocas en donde a lo mejor no haya tanto alimento, donde haya climas más extremos, etcétera. Y todo esto es meramente biológico. Por lo tanto, el cerebro sano tiene estos deseos. Toda postura que diga es que el ser humano debe despojarse de todos sus deseos, estaría buscando que el cerebro deje de funcionar como biológicamente debe de funcionar, o como biológicamente funciona. Punto. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que en muchas ocasiones los sistemas en los que vivimos se aprovechan de esa curiosidad y ese deseo biológico, y de alguna manera lo terminan explotando, normalmente económicamente. Es decir, me terminan bombardeando con ideas de que esto es lo que debo tener para poder ser feliz, y entonces mucha gente pues terminamos cayendo, ¿no? en esto, hasta que por alguna circunstancia, generalmente algún accidente, nos detenemos, empezamos a reflexionar y nos empezamos a dar cuenta de que mucho de aquello que deseamos no lo necesitamos. Uh-huh. Entonces es ahí cuando podemos empezar a actuar de una forma distinta, podemos empezar a tener una perspectiva menos consumista, etcétera. Sin embargo, en general, todos los sistemas económicos se aprovechan de alguna manera de
esto que es biológico y que es innato, que es nuestra curiosidad y nuestro deseo de tener ciertas provisiones para épocas más adversas, que otros mamíferos también lo hacen, ¿no? Las ardillas, por ejemplo, acumulan nueces o acumulan pequeñas provisiones para épocas más complejas. Y en general, la mayor parte, los perros, digo, cada vez es menos común porque no tenemos ya tantos entornos tan naturales en las ciudades. Sin embargo, los perros guardaban huesos. Sí. Bueno, sí, si todavía tienen espacio, lo seguirán haciendo para épocas de alguna manera más complicadas. Entonces, los seres humanos, que somos mamíferos, también tenemos ese mecanismo. El sistema se aprovecha de eso y nos termina vendiendo la idea de que requiero ciertas cosas para poder ser feliz. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El deseo? Genuinamente pienso que no. Pienso que el problema es que hemos confundido cosas que deseamos con necesidades. Y cuando logramos entender la diferencia, puede que esto nos ayude a tomar decisiones un poco más pausadas. Ejemplo, yo no necesito un nuevo celular. Yo deseo un nuevo celular. Cuando logro entender esa sutil diferencia entre deseo y necesidad, probablemente puedo esperar un poco más para adquirirlo. Y ese un poco más puede ser meses o puede ser años. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que en general la gente, por el sistema en el que vivimos, no nos detenemos para reflexionar en esa diferencia. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La gente? Yo creo que no. Yo creo que es el sistema. Este sistema que nos ha entrenado para no tener ni un minuto sin hacer algo, ni un minuto para hacer algo, de no estar haciendo algo, porque ese minuto me puede llevar a reflexionar. Entonces, mejor constantemente o estoy chambeando, el sistema me entrena para ello, o estoy consumiendo programas, series, películas, música, o alcohol, drogas, tabaco, etcétera, para tratar de no tener ni un solo minuto libre, porque en ese minuto libre puedo ponerme a reflexionar y quizá termine cambiando drásticamente mi vida. Entonces, por eso es importante darnos tiempo para reflexionar. Me surgió una duda, no sé si exista. ¿Habría alguna hormona o algún tipo de químico en el cerebro que genere esta sensación de deseo? Que o sea, no un deseo sexual, sino que esta motivación, ¿hay algún conjunto de...? Porque a lo que voy es que sé que cuando, por ejemplo, tienes depresión, este tipo de sensaciones de deseo se obstaculizan y no sientes nada y sientes apatía por todo. Entonces me imagino que viene también algo similar, no sé. Sí, normalmente en muchas ocasiones se incrementa cuando yo consumo, se incrementa por un lado también la adrenalina, por el otro lado la dopamina, y eso me permite tener una sensación de alegría, como un subidón. ¿Cuál es el problema? Que no dura mucho. Y entonces, como esto no dura mucho, en automático mi cerebro dice, bueno, ¿cómo fue que lo logré ayer? Pues es que estaba comprando. Y obviamente el cerebro, que funciona muy lógicamente, dice, pues si yo lo que quiero es volver a sentirme así, pues entonces tengo que repetir la acción que hice para generar esto. Entonces esto va a generar un círculo, que se conoce como un círculo vicioso, un círculo consumista, en donde yo adquiero cosas para sentirme mejor, cada vez me dura menos, es una conducta adictiva, y entonces ahora necesito seguir comprando y de repente empiezo a comprar cada vez más, o en ciertos momentos empiezo a comprar en mayor cantidad. Entonces por eso se convierte uno en comprador compulsivo, pero no solamente son compras, en muchas ocasiones es lo mismo exactamente con sustancias adictivas, ya sea legalmente prescritas o no, porque en muchas ocasiones yo me puedo convertir me puedo volver adicto a pastillas para no sentir dolor, que es mucho de lo que estamos viviendo en Estados Unidos con el fentanilo, ¿no? En donde pues la gente para no sentir dolor se empezó a volver adicta a este tipo de sustancias y pues ahora tenemos un ejército de zombies que están en muchas de las calles principales de Estados Unidos
y que por alguna interesante, terrible y absurda razón, pues no está siendo realmente resuelto el problema por las autoridades de dicho país. Entonces, creo que al final lo que está ocurriendo es que nuestro cerebro, que funciona muy normal, se va volviendo adicto porque lo que busca es sentirse tranquilo, sentirse en Ujú. paz, que esa es justamente la definición que en el ámbito oriental se le da a la felicidad. La felicidad en Oriente no se equipara con la alegría, se equipara con la tranquilidad, con la paz. Y en Occidente se equipara con la alegría. ¿Por qué? Ajá. Pues porque eso consume más. O sea, la persona que realmente está en paz no consume, no necesita, y está en paz. La Ujú. persona que cree que la felicidad es igual a alegría, obviamente va a requerir estos subidones y entonces va a consumir más. Esto es porque casualmente al sistema se le ocurrió o pensó mal o no se dio cuenta de que no nos estaban enseñando qué es exactamente la felicidad desde la perspectiva oriental. Yo creo que no. Yo creo que el sistema no es inocente. Creo que el sistema está diseñado para esto y al final eh, vivimos esclavizados. Estamos en un sistema en el cual creemos que somos libres, sin embargo, no nos damos cuenta de que nuestros grilletes están ahí, de Ujú. forma tal que necesitamos siempre estar produciendo, siempre estar trabajando, porque salvo que tengamos una herencia multimillonaria que permita que nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir sin trabajar, que sí los hay, lamentablemente no somos ni tú ni yo de ese reducido grupo a nivel mundial, en Ujú. general siempre vamos a tener que estar trabajando para sobrevivir. Entonces, Claro. pues al final somos esclavos y tiene que ver con la sobreexplotación de nuestros deseos. Entonces, ¿el problema es el deseo? Creo que no. El problema es el sistema que sobreexplota esos deseos. Ok. Y a nivel, bueno, ahora yéndome hacia el otro lado, ¿no? Cuando de plano no tienes deseos, cuando tienes una situación de depresión, por ejemplo, ahí sí sería ir a un psiquiatra para que te medique y que tengan estos niveles de serotonina, dopamina y todo esto para que pudiera funcionar, ¿no? Porque también en esa situación, yo creo que tú podrías explicarlo mucho mejor. Cuando pasa una situación de depresión, pues sí te anulas todo tipo de deseos, inclusive el hecho del por qué haces las cosas como las haces y lo que te gustaba y lo que no te gustaba, ¿no? Entonces ahí la apatía está por totalmente, ¿no? Eso sería como lo nulo de los deseos, por el contrario de cuando estás deseando y deseando más. Mm, No necesariamente. Desde algunos puntos de vista, la depresión no es la anulación total de deseos. En Ujú. muchas ocasiones la depresión es una sensación de mucha tristeza y Ujú. el deseo se cambia. Ya no deseo cosas para ser feliz, para estar alegre, sino que lo que quiero es ya no sufrir. Ujú. Es decir, en la depresión, muchas personas lo que refieren, porque obviamente cada persona lo experimenta de forma distinta, lo que Ujú. refieren es sentir mucha tristeza, no tener esperanza en el futuro, que si Sí. somos honestos, tiene mucho sentido, porque no necesariamente el futuro Es- genuinamente sí. luce esperanzador. Y Ujú. lo que mucha gente busca es no sufrir. Y por eso, en muchas ocasiones, cuando la depresión es muy profunda, la gente se suicida. ¿Por qué? Ujú. Porque son cobardes y ya no quieren seguir luchando por la vida. No, lo que están buscando es no sufrir. Y su Ujú. cerebro les está indicando que la forma más rápida de evitar el sufrimiento, pues es Ujú. quitándose la vida. Entonces es importante entenderlo porque si no, partimos de la idea de que simplemente la persona que está deprimida ya no siente nada, ya no desea nada, ya no quiere nada. Ajá. Entonces con una pastilla automáticamente se resetea. No, lo que se busca con la pastilla es que de alguna manera sus niveles de neurotransmisores en su cerebro se equilibren
Y a partir de ese equilibrio, porque sin ese equilibrio ni siquiera va a poder prestar atención a lo que digamos en terapia, a partir de ese equilibrio encontremos soluciones más reales dentro de su contexto, dentro de su entorno, para que su sufrimiento se disminuya. Ok. Ejemplo, yo vivo con mis padres y mis padres me tratan muy mal. Sí me dan de comer, sí me permiten ir a la escuela, sí tengo ciertas cosas geniales en ese sentido, y al mismo tiempo me critican y al mismo tiempo me dicen frases que me lastiman y al mismo tiempo en ocasiones incluso me pegan, ¿no? O abusan de distintas maneras de mí. Entonces probablemente ahí parte de lo que se haría una vez que acude al psiquiatra y tiene un medicamento que le permite prestar un poco más de atención a lo que platicamos en la terapia y no llegar al nivel de decir ya no juego, lo que se buscaría es a lo mejor encontrar estrategias que le permitan mudarse a otro lugar. ¿Por qué? Porque sus condiciones materiales en su casa no le están permitiendo que ese sufrimiento genuinamente disminuya. Uh-huh. Entonces, si no logramos que en la realidad los sufrimientos disminuyan, es difícil que la depresión deje de estar presente. Okay. Entonces, por eso es muy importante entender que en muchas ocasiones lo que realmente modifica el cómo pienso, el cómo me siento, no es que yo cambie mi mentalidad, sino que cambie mi situación real. Y esto uh-huh. es exacto, que cambie mi situación material, que cambien mis condiciones de vida. Uh-huh. Si yo no cambio nada de lo que está a mi alrededor, si yo sigo sin tener trabajo, si sigo con deudas, si sigo con gente a mi alrededor que me trata muy mal, uh-huh. mi cambio de mentalidad no va a generar un cambio en realidad. Mucha gente se confunde porque dice, no, es que yo leí tal libro, yo fui uh-huh. a tal terapia, yo hice algo y mágicamente todo cambió. Ok, después de leer ese libro, después de ir a esa terapia, después de haber escuchado ese podcast, ¿hiciste algo diferente? Sí, me salí de ahí, cambié de trabajo, dejé de juntarme con tal personas. Es eso en realidad, claro, lo que cambió todo. Bueno, pero fue el podcast, el libro, la terapia la que generó. No le quito mérito. Sin embargo, si pensamos que es eso, empezamos a idealizar el libro, la terapia, el podcast, ¿sí? Y en realidad no, lo que empezó a cambiar es que tú hiciste que las condiciones se modificaran. Cambiaste de casa, cambiaste de trabajo, cambiaste de amistades. Claro. Entonces, es eso, digamos que ese es el 90% de lo que propicia el cambio y el otro 10% pues fue la terapia, el libro, el podcast. No le estoy quitando mérito, solo que le estoy dando el mérito que realmente tiene. Por eso, sí, por eso es tan complicado cuando la gente dice, bueno, es que el pobre es pobre porque quiere, porque si cambia su mentalidad automáticamente va a salir de eso y sus deseos se convertirán en realidad. Claro. No, las condiciones tienen que cambiar. Y en muchas ocasiones el sistema está diseñado para que esas condiciones nunca cambien. Nunca cambien en serio. Porque a veces uno dice, bueno, pero si me cambio aquí enfrente voy a ganar 1,000 pesos más. ¿Cómo que mis condiciones no van a cambiar? No es que igual y eso no alcanza. Tendrías que ganar 10,000 pesos más, 20,000 pesos más para que pudiéramos realmente hablar de un cambio. Un cambio. Entonces, al sistema en muchas ocasiones... ¿no? Siempre lo digo así, no es que el sistema sea inocente y que se le haya olvidado enseñarnos esto. El sistema está diseñado sobre esto. Entonces, si dejamos de ser esclavos sin darnos cuenta, ¿quién va a chambear y quién va a producir todo lo que el sistema requiere que se produzca? Entonces, por ese motivo, también hay siempre mucha información alrededor que trata insistentemente de convencernos de que si yo cambio mi mentalidad, todo cambia. Y no necesariamente es cierto. Uno puede poner límites, ¿no? Y determinar hasta dónde quieres tú hacer las cosas y cambiar tu contexto. Y eso es cuando tú pones límites a ti mismo, tú empiezas a cambiar tu contexto.
y empiezas a actuar de manera diferente, y por eso no es que los demás cambien o las personas que estaban a tu alrededor cambien, sino que tú ya cambiaste porque cambiaste de personas, porque cambiaste de contexto, porque cambiaste de las actitudes que estás haciendo, y que a lo mejor te moviste a otro lado, pero no porque hayas cambiado a las demás personas, o inclusive a lo mejor las demás personas puede que ya hayan tenido un cambio mental o algo, pero tarda mucho en que el cambio mental o una idea que la hayas implantado se genere y se active y que haga algún tipo de acción en ellos, ¿no? Yo considero que esa es otra situación. De hecho, por eso yo creo que empezaba a ligar esto con lo de la depresión, porque muchas personas les dicen a las personas que están deprimidas, es que te faltan metas, es que te falta motivación, te falta ponerte aquí, te falta ponerte allá. Entonces, solamente, pues, ¿qué es lo que quieres hacer, no? ¿Qué te gusta? Y hay personas que de plano están anuladas y que no quieren hacer nada. Y también por toda esta misma situación del sistema, de que pues a lo mejor están en la desesperanza, están en este punto donde no saben hacia dónde dirigirse, porque no pueden cambiar de contexto estructural, no pueden cambiar de contexto pues físico, de ciudad, tampoco de trabajo en su momento, o sea, se sienten muy esclavizados, se sienten muy cerrados, y el hecho es que pues es complejo porque requiere de varios factores, ¿no? Entonces también el que vayan a pensar que el deseo se infunde tan fácilmente, o tú puedes meterle una idea tan fácilmente a una persona porque a la sociedad les parece bonito que, no sé, un viaje, ¿no? Un viaje a Cancún, ¿no? Sobre todo porque se supone que se vende que eso es parte de la felicidad y tu Coca-Cola. Entonces, si esta persona está deprimida, ¿no? Entonces, si le regalan un viaje a Cancún y con su Coca-Cola, va a ser feliz porque eso lo dice la publicidad de la Coca-Cola, o eso se supone que todo el mundo quiere, y no necesariamente, ¿no? También tendríamos que estar muy asentados, viendo cuáles son tus necesidades en ese contexto, en ese tiempo, en ese momento y en esa adecuación, y cuáles serían a lo mejor también las situaciones en las que estás padeciendo el sufrimiento, ¿no? Entonces, si a lo mejor si tienes una depresión, pues es que necesitas a un psiquiatra, que a lo mejor los medicamentos, pues si es esto, pues necesitas otro tipo de manejo de contexto, ¿no? A lo mejor yo me estoy yendo muy profundo porque pues a lo mejor estamos intentando aquí acaparar como varios puntos, pero pues también hay deseos muy banales y a lo mejor no necesariamente tendrías que considerar que a lo mejor tu felicidad es la Coca-Cola en Cancún, y que a lo mejor en realidad si estabas triste porque a lo mejor falleció tu perrito o algo te pasó por el estilo que es situacional, y tienes un deseo de tener mejores condiciones o sentirte mejor, a lo mejor sería hacerle un tributo a tu perrito que haya fallecido, ¿no? Claro. Sí, aquí habría que distinguir cuando estamos tristes por un evento específico que obviamente en general a cualquier persona le pondría en esta emoción de tristeza, y cuando en realidad esto ya ha durado muchos meses, por lo menos 3 de manera constante, sin una causa aparente. Por ejemplo, mucha gente llega al consultorio y dice, es que estoy deprimido. ¿Y qué te ha acontecido últimamente? No, pues se murió mi perrito, me cambiaron de trabajo, terminé una relación. Y entonces, desde el punto de vista terapéutico, no es como tal una depresión, sino más una situación de duelo por todo eso que se está viviendo. En las depresiones, generalmente no ha habido cambios significativos desde hace 6 meses. Y desde hace 6 meses me siento así, sin una razón aparente, y no logro sentirme de otra manera. Entonces, ¿qué ocurre con la depresión? Que bueno, ya platicaríamos en otro video más específicamente sobre ello. En la depresión habitualmente lo que acontece es que la persona, aunque sí tiene deseos, su principal deseo, como lo mencionábamos, es no sufrir, y tiene la circunstancia de muy poca batería, muy poca energía. Entonces, ¿por qué a la persona que está deprimida el viaje a Cancún y la Coca-Cola no le harían feliz? Porque un viaje a Cancún y una Coca-Cola per se no van a quitar de manera permanente mi sufrimiento. Cualquier cerebro lo vería así, o sea, porque el viaje a Cancún solo es una semana, o a lo mejor, no sé, 2 semanas, un mes. Diferente podría ser si me mudo a Cancún.
En esencia, ¿qué implicaría esto? Un cambio. Sí. Y entonces, como ya es algo más drástico, algo más complejo, probablemente eso sí podría disminuir el sufrimiento. Uh-huh. Entonces, ¿qué se busca? Se busca ir tratando de implementar estrategias que permitan genuinamente que el sufrimiento disminuya. Okay. Y en muchas ocasiones, cuando las circunstancias no permiten cambios drásticos, por ejemplo, es un adolescente o es una persona que ahorita no tiene posibilidad de cambiar de trabajo, no tiene posibilidad de cambiarse de casa, no tiene posibilidad de, lo que se busca es que esos cambios dentro de las mismas circunstancias sean de tiempo. Ejemplo, paso 5 horas en mi casa y me caen gordos en mi casa. Pues a lo mejor voy a intentar pasar 3. ¿Y qué voy a hacer las otras 2? Pues me voy a ir a una biblioteca, o me voy a quedar con mis amigos, o me voy a ir a hacer ejercicio. Uh-huh. Entonces, hay ocasiones en donde genuinamente no podemos cambiar de trabajo, no podemos cambiar de familia, no podemos cambiar de casa, y aún así, quizá podemos reducir el tiempo. Y entonces esos pequeños cambios sí terminan ayudando a la gente a salir de la depresión. ¿Por qué? Porque terminan cambiando las circunstancias que les generan sufrimiento. Claro. Sí, Y son pequeños cambios que la energía que tienen sí les alcanza para poder intentar. uh-huh. Y ahí sí sería como esta parte de aprender a cambiar y modificar y no, o sea, soltarte a lo mejor, pero soltar lo que te está hiriendo, ¿no? En el concepto retomando el concepto budista. Entonces, yo creo que entonces lo podríamos agregar de que en el concepto budista de aprender a soltar, es también aprender a soltar específicamente las cosas que te hieren y retomar y hacer cambios para que te sientas mejor y accionar las cosas para que te sientas mejor y que puedas tener un mejor futuro en dado caso. Claro, sin embargo no puedo a veces hacerlo todo al mismo tiempo. Uh-huh. Porque en ocasiones es, bueno, como muy mal y entonces lo que voy a hacer ahora es voy a empezar a comer mucho mejor. Voy a empezar a comprar salmón, voy a empezar a comprar verduras de las mejores. Y dices, bueno, a lo mejor no nos va a alcanzar para todo al mismo tiempo. ¿Qué te parece si empezamos reduciendo aquello que no te hace bien? Entonces a lo mejor dejo de comprar mi coca, dejo de comprar bebidas alcohólicas en general, o sea, empiezo a soltar. Y a lo mejor eso por unos 3 meses, y a lo mejor los siguientes 3 meses, ya empiezo con lo que probablemente empiezo a ahorrar, ya no estoy comprando todo esto que me hacía daño, y esto es un ejemplo muy simple de la dieta, ¿no? A lo mejor con ese dinero que estoy empezando a ahorrar, pues ahora sí me alcanza para comprar alimentos de mejor calidad, no de inmediato, probablemente es hasta dentro de 3 meses. ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener como un plan estructurado, porque es lo que a veces la gente no logra hacer. A veces quieren hacer un cambio muy drástico y la batería que su cerebro tiene no les alcanza para eso. Claro. Entonces, que es lo que habitualmente vemos, por ejemplo, en enero, ¿no? Mucha gente que se mete al gimnasio y paga sus 12 meses y dice, voy a ir todos los días. Y está muy bien, ese es el deseo y está genial. El deseo, reitero, no es que esté mal. ¿Cuál es el problema? Que como se queda en deseo y no se aterriza a meta, es decir, no se hacen cuentas, números, no se escribe, no se ve qué tan factible es ir todos los días o no. Claro. No se toma en cuenta que también hay que descansar. Lo que ocurre es que se sobreesfuerzan y después de una semana, que además físicamente es muy pesado ir muchos días de inicio al gimnasio, no se pueden parar, se desmotivan y creen que su deseo estuvo mal. No fue el deseo el que estuvo mal, fue que no se convirtió en una meta o que al convertirla la hicieron una meta muy complicada. Sí. Entonces, por ejemplo, que se sugiere que la gente que no ha hecho ejercicio empiece yendo 3 días a la semana a caminar 10 minutos cada uno de esos días. Ya, la primera semana, la siguiente semana 15 minutos, la siguiente, pero solo 3 días. ¿Y cuándo se van a meter al gimnasio? Pues a lo mejor hasta marzo, no en enero. Y a lo mejor no van a pagar 6 meses, a lo mejor solo van a pagar 1 mes.
¿Por qué? Pues porque a mucha gente no le gusta en realidad el gimnasio, no tiene por qué gustarte, a lo mejor lo tuyo es caminar, andar en bici, pues para que vas a pagar 6 meses o 12 meses. Entonces, eso es lo que se hace en la terapia, un poco como transmitirles un plan mucho más adecuado para que puedan mantener eso a largo plazo. ¿Largo plazo cuánto? Toda la vida. ¿Qué se hace con nutriólogos? Lo mismo. Una ayuda profesional para que ese deseo se convierta en meta y esa meta dure a largo plazo. ¿Cuánto es largo plazo? Toda la vida. Toda la vida. Esa es la idea, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que vivimos en un sistema que no por inocencia, sino con dolo, con intención, no nos ha enseñado esto. No nos han enseñado que no está mal desear, siempre y cuando lo logre transformar en meta. No nos han enseñado cómo convertir un deseo en meta. No nos han enseñado a ir paso a paso. Y al final terminamos en el mismo lugar, ¿no? Cada vez con menos confianza de que podemos hacer cambios. Sí, y me parece chistoso ahorita que lo mencionas, porque creo que a mí me he escuchado de hombres o de personas, sobre todo, que le tienen miedo a los hábitos o a las rutinas. Dicen que tanto hábitos buenos como hábitos malos son peligrosos. Entonces, a mí me causa un poco de extrañeza, porque a mí sí me gusta generar ciertas rutinas, ciertos hábitos, obviamente con flexibilidad, ¿no? Porque en algún punto tendría puede pasar algún accidente, alguna situación hasta un día feriado, ¿no? Que pues yo estaba acostumbrada a ir al gimnasio, pero pues tocó el 31 el 3 semana, y ese día pues no voy a ir porque voy a tener otras actividades familiares o hacer otras cosas simplemente, ¿no? Entonces, pues sí, lo entiendes y ese hábito lo puedes modificar y otra vez retomarlo posteriormente. Pero el que le tengan miedo a un hábito o le tengan miedo a una rutina, no sé si a lo mejor desde señores grandes y que están acostumbrados o ser parte del machismo o algo, porque lo escucho más en hombres. Es que generar hábitos, bueno, primero, nuestro cerebro adora las rutinas. Siempre y cuando sean rutinas que ese mismo cerebro se pone. Nuestro cerebro adora las rutinas propias y odia las rutinas impuestas. Okay. Entonces, ese es el problema. O sea, cuando la gente dice es que yo odio las rutinas, probablemente lo que en realidad está diciendo es odio las rutinas impuestas. Odio que alguien me diga tienes que hacer esto. ¿Y tiene sentido? Sí, porque al cerebro en general no le gusta que le impongan cosas. Sin embargo, al cerebro sí le gustan las rutinas. ¿Cuáles rutinas? Las que el mismo cerebro se pone. Y mucha gente piensa que no tiene rutinas. Y sin embargo, claro que las tiene. ¿Cuál es el problema? Que a veces son rutinas muy desorganizadas. ¿Y por qué les gustan? Pues porque se las puso esa misma persona. Entonces, ¿qué se hace en terapia? Validar esas rutinas, o sea, identificarlas, porque a veces la gente dice, no, yo no tengo rutinas. Todos los días hago cosas diferentes. Ok, más o menos a qué hora comes. Bueno, todos los días como a tal hora. Y más o menos a qué hora te paras. Bueno, más o menos me paro todos los días a estas horas. Y nos vamos dando cuenta de que sí tienen rutinas, solo que no se dan cuenta que las tienen. Entonces lo que se hace es identificar las rutinas, que pueden ser más o menos organizadas, y a partir de esas rutinas que ya tienen, se van haciendo pequeños cambios en función de lo que genuinamente quieren, no de lo que deberían. Y entonces, de lo que necesito, porque deber, querer y necesitar. Bueno, es que en realidad mucho de lo que necesitamos no lo quiero. Yo lo necesito, pero como no lo quiero, no lo voy a hacer. Ejemplo, necesito tomar más agua. Yo, lógicamente, hasta 2 litros de agua en promedio al día me cae bien. Pero ahorita no quiero. Me gusta lo dulce. Tomo Coca-Cola todos los días. Entonces, aunque yo necesito tomar más agua, yo no quiero tomar más agua. Entonces, como no quiero tomar más agua, no voy a tomar más agua. Entonces, ¿qué se hace? Un poco ir reduciendo la brecha entre lo que necesito y lo que quiero. Ejemplo, yo quiero tomar cosas dulces. Yo sé que la Coca-Cola me genera diabetes, porque ya soy diabético y
o me ayuda a salir de ahí, o tengo tendencia porque mi padre, mi madre tienen diabetes. Entonces a lo mejor hago un pequeño cambio de Coca-Cola normal a Coca-Cola sin azúcar. Okay. Oye, pero todavía no llego al agua. No, todavía no llegas al agua. Sin embargo, ya estás haciendo un pequeño cambio. Y cuando este cambio se convierte en consistente, tu cerebro dirá, mira, no he dejado la Coca-Cola. Y sin embargo, ya cambié de Coca-Cola. Ya no estoy tomando Coca-Cola normal, estoy tomando Coca-Cola sin azúcar. ¿Qué significa eso? Que sí puedo cambiar. Y a lo mejor ahora lo que voy a hacer es 6 días a la semana tomaré mi Coca-Cola sin azúcar y un día voy a tomar agua de frutas. Entonces me aviento así durante un rato. ¿Y qué va a pasar? Que en 6 meses, hasta dentro de 6 meses quizá, digo, es un ejemplo, puede ser más rápido, a lo mejor voy a empezar a probar el agua. Y ya no por obligación, porque lo necesito desde hace 6 meses. Bueno, a lo mejor desde hace 20 años, ¿no? Sin embargo, ya lo estaría haciendo de una forma mucho más amable y probablemente se va a convertir en un nuevo hábito, no impuesto, sino algo que yo poco a poquito fui adquiriendo. Y como al cerebro le encantan las rutinas que uno mismo elige, el cerebro de repente va a decir, esto me gusta. Okay. Pero cuesta mucho porque es poco a poquito. Y vivimos en un sistema que nos hace creer que todo tiene que ser rápido. Cambia tu vida en 7 días. Transforma tu vida en 3 horas. Y está muy padre lo que dices, porque es lo de la publicidad. La publicidad juega mucho con el deseo. Y entonces el manejo es que en verdad terminas deseando lo que las demás personas te dicen. Y cuando empiezas a desear algo, empiezas a cambiar tus hábitos y tus rutinas. Y como lo que hace la publicidad, lo que te maneja la imagen, lo que te maneja una estructura de un personaje idealizado, con ciertas características, con ciertos estándares de belleza, con ciertas características de éxito y de felicidad, es lo que tú estás, a lo mejor ellos te dicen qué es lo que estás deseando, qué es lo que deberías de desear, y eso formula también un cambio en ti, porque pues publicidad, ¿no? Sí, claro. Y no somos ajenos a la publicidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de ser más conscientes de la publicidad que estamos consumiendo. Y a partir de ello, si yo empiezo a ser más consciente, así como ser más consciente de lo que tomo, ser más consciente de lo que como, ser más consciente de lo que escucho, de lo que veo, porque al final todo es contenido que consumo. Sí. Sí, que puede ser mediante la boca, mediante mis ojos, mediante mis oídos. Y entonces cuando empiezo a ser cada vez más consciente y empiezo a ser más selectivo, poco a poco puedo empezar a ya no caer en la publicidad, sino un poco como ser más consciente de en cuál caigo o cada cuándo caigo. Por ejemplo, a lo mejor a mí me gusta mucho la ropa deportiva. Entonces digo, bueno, no me va a se está cortando. Deportiva cada mes. Por ahora me voy a esperar cada 3 meses. A lo mejor ahora me voy a esperar cada 6 meses. O a lo mejor me voy a esperar al Buen Fin, que es cada año. Y entonces ya no caigo en la publicidad, no, sigo cayendo. Solo que ahora son un poco más mis reglas. Que esto a mí me parece un poco más realista que fingir que puedo dejar de caer en la publicidad. Sí, claro, no, y hacerse consciente, a lo mejor, aparte, bueno, las cosas, la publicidad siempre va a existir porque siempre tenemos cosas que vender o que comerciar hasta nosotros mismos, cosas ¿no? Que usar. Sí, claro, aquí la situación es que ser conscientes de nosotros, qué es lo que necesitamos, cuánto tenemos, por qué lo hacemos, o sea, si viene la idea del otro o de mí mismo, si en verdad es porque me falta esto, pero porque lo voy a ocupar, o porque muchas veces lo compras y ni siquiera lo ocupas y nada más porque era un deseo, ¿no? Que tenías por ahí guardado, o porque de chiquito no me lo compraron y ahora lo tengo que tener. O sea, ¿cuántas veces lo he visto así? O esto me lo robaron y ahora lo tengo que tener y ya no, antes hasta lo ocupaba y ahorita ya no lo ocupo, ¿no? Sí, ser más consciente. Sin embargo, creo yo que ser más consciente significa también ser realista. Yo no voy a dejar de tener deseos y no me van a dejar de gustar ciertas cosas.
Entonces, ¿qué conviene? Pues simplemente un poco como irlo acotando. Con el ejemplo de la ropa, ¿no? Deportiva, la ropa, no sé, las bolsas, los zapatos, lo que nos guste comprar. Simplemente es, bueno, ya no lo compro cada semana, ahora lo voy a comprar cada 6 meses, cada 3 o cada un año. Y llega un momento en donde uno se empieza a dar cuenta de que esto está interesante, está divertido, se convierte como en un reto, y como al cerebro le encantan los hábitos que se va forjando a sí mismo, pues ya de repente Okay. se me convierte en mi nueva filosofía, ¿no? Y me convierto en minimalista. Y entonces ahora mi reto es ya ver cuánto aguanto sin comprar. Ujú. Solo que esto no se puede hacer de la noche a la mañana, aunque nos quieran vender la idea de que sí. ¿Por qué nos quieren vender esa idea? Porque uno, me venden libros, podcasts, videos y todo un mundo de cosas que van en ese sentido. Y al mismo tiempo, como no funciona, o sea, lo que me venden es una estafa, un engaño. Ujú. ¿Eso por qué beneficia al sistema? Pues porque al final, como no funciona, empiezo a creer que es algo que no está funcionando bien en mí. Y Ujú. entonces, pues a lo mejor voy a terapia, o a lo mejor, como no quiero ir a terapia, pues me vuelvo alcohólico, o me vuelvo drogadicto, o me vuelvo afecto al cigarro, qué sé yo. O sea, al final, el sistema gana, siempre gana. Esto es como los casinos. La casa siempre gana. Nunca pierde. Nunca pierde, sí. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Intentar un poco no caer tan fácilmente en todos estos engaños del sistema. No podemos salirnos del sistema. La única forma de que pudiera hacer es irnos a vivir a una comuna donde en la comuna todo se produzca directamente en la comuna y haya intercambio de bienes y servicios y ya no haya dinero. Y no podemos. Por lo menos al día de hoy no podemos. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente no estar súper metidos en esta trampa. Tratar de estar un poquito en las orillas. Ujú. Tratar un poco de verlas y decir, bueno, de 20 que caía, ahora caigo nada más en 10. Ya es un avance, ¿no? Ujú. Y a lo mejor el próximo año voy a intentar caer en 9. Y a lo mejor toda la vida voy a seguir cayendo en una. Sin embargo, bueno, ya no caigo en 20 o en 30. ¿No? Porque al final es entender que vivimos en un sistema que está diseñado para esto. Sí, es que ver desde dónde viene tu necesidad, desde un deseo, o sea, si es genuinamente una necesidad básica o si es un deseo creado, impuesto por otras personas. La publicidad te hace inventarte deseos, te hace inventarte personalidades, te hace inventarte lo que debes de tener para poder seguir funcionando en el capitalismo, porque las empresas no van a funcionar si no le compras el próximo año a otra cosa nueva. Entonces, la situación ahí con el deseo es que necesitas forzosamente tener algo que desear o ser el objeto de deseo de algo o de alguien, que tú mismo inclusive te vuelvas un objeto de deseo, que ahora eso pasa con lo de las redes sociales, y que también esta cosa se vuelva un círculo, ¿no? Tú deseas algo, alguien también desea que te vuelvas un objeto de deseo y el círculo se cierra, ¿no? Porque compras, pones, obtienes, y es un círculo del deseo en cuestión de compra como tal. Sí, de consumo, ¿no? Porque De finalmente a consumo. veces uno dice, bueno, yo no estoy consumiendo, al ver estos videos, yo no consumo nada. Claro que estás consumiendo, estás dentro de una plataforma que está generando millones gracias a las visualizaciones y gracias a tus datos que luego va a vender. Eh, entonces, es importante tratar de no autoengañarnos, porque el Ujú. sistema constantemente nos va a intentar engañar. Por ejemplo, aquellos que hacemos videos podríamos decir, bueno, yo no trabajo en YouTube. ¿Qué crees? Que trabajas para YouTube. No trabajas Ujú. en YouTube porque YouTube no te paga como tal, como un empleado. Sin embargo, estamos produciendo trabajo para Contenido. YouTube, ¿no? Contenido para YouTube. Entonces, pues trabajo para YouTube, pero YouTube no me paga, por lo menos al día de hoy. Igual mañana me Ujú. empieza a pagar 10 centavos de cada dólar que gane. El punto aquí es, si yo desde el principio trato de no autoengañarme, mis acciones probablemente me generarán menor frustración. Lo mismo Ujú. con mis deseos. Si yo entiendo que muchos de mis deseos son genuinos, y está bien tenerlos siempre y cuando
trate de aterrizarlos en metas, porque cuando los aterrizo en metas como que queda más claro si realmente lo quiero yo o es un deseo motivado por mis papás o motivado por mi pareja o motivado por mi entorno. Por eso también es importante ponerlo en metas porque me queda más claro. Entonces es muy probable que sobre todo me vaya a poner a trabajar en las 12 metas que puse, porque eran 12 deseos que se convierten en 12 metas. A lo mejor genuinamente 3 son mías. Entonces a lo mejor este año voy por esas 3. Okay. ¿Y de qué me sirvió anotar las 12? Porque gracias a eso me di cuenta que las otras eran mías. Claro. Y Claro, entonces claro. voy por las que genuinamente quiero, que son 3. Uh-huh. Y que Entonces, hace esa es la menos parte. show en tu cerebro, porque entre más cosas estás pidiendo, más estás frustrándote, también estás pensando en que cómo conseguirlas y es mucha abrumación para tu cerebro. Claro, y por eso a veces nos ocurre eso de que yo alcanzo metas y no me siento tan feliz, porque quizá desde el principio no era una meta mía. Uh-huh. Mucha gente, por ejemplo, sobre todo mujeres, porque estamos en una sociedad machista, dice, bueno, pues es que mi meta es tener hijos, o es que mi meta es casarme, o es que mi Uh-huh. meta es tener la parejita, porque ya tengo uno, pero me falta Uh-huh. el segundo y de sexo opuesto. O mi Uh-huh. meta es tener, no sé, un carro, o tener 200 zapatos. Y genuinamente cuando lo analizan, muchas personas se dan cuenta que no son sus metas. Sí son metas, pero son metas de los papás, son metas de la sociedad, o metas de, Uh-huh. qué sé yo, de la publicidad. Y entonces por eso es interesante también transformar los deseos en metas, porque eso nos ayuda a delimitar Estructurar. cuáles sí quiero, cuáles no, y la sugerencia terapéutica es empecemos por las que genuinamente quiero, Uh-huh. sin autoengaños, ¿no? Genuinamente, ¿qué quiero? ¿Quiero regresar al gimnasio o quiero tener hijos? No, pues a lo mejor este año me motiva más, en serio, regresar al gimnasio. Perfecto, trabajemos en esa dirección. Okay. Y a veces eso ayuda a que otras metas también como que se vayan logrando, como que se destraben, porque genuinamente estamos trabajando con no solo lo que se necesita, sino lo que también se quiere. Porque cuando uno no quiere algo, es muy complicado que eso se logre, porque en realidad para el cerebro es ir en contra de sus propios y genuinos deseos. Uh-huh. Entonces, está divertido el tema de los deseos. A mí no me parece que sea, reitero, algo negativo, siempre y cuando logremos transformarlos en metas, porque eso nos permite definir cuáles sí son tus metas y cuáles no. Entonces, al final, si trabajamos en esas metas que son tuyas, es mucho más probable que se logren. Y que al Okay. final te quedes así de, oh, qué padre, esto de las metas sí funciona y está muy bien. Y bueno, no se lograron todas, pero sí se lograron estas. ¿Por qué no se Uh-huh. lograron las otras? Porque a lo mejor tampoco eran tus metas. Y está Uh-huh. bien, qué bueno. Creo que cuando se logran metas que no eran genuinamente tuyas, viene también la frustración. Ganas más tú porque descubres más quién eres en realidad y qué es lo que te está acercando a la persona que en verdad quieres ser. Claro, y está padre porque a veces te das cuenta de que sí, genuinamente a lo mejor sí eran tus metas hace 10 años, ahora ya no, y está Uh-huh. bien. Y Uh-huh. no necesariamente es que, oh, fracasé porque ya no la tuve y hace 10 años la deseaba mucho. No, no, está padrísimo porque la deseabas hace 10 años, no se dieron las circunstancias que permitían que lo pudieras lograr, y ahora que a lo mejor podrías, te das cuenta que ya no la quieres, y está bien, no hay necesidad. Si ya no quiero, porque a lo mejor yo quería vivir en una casa y ahora digo, no, no, quiero un depa, o al revés, yo quería Uh-huh. vivir en un depa y vivir en depa y digo, ay, no, es horrible, quiero casa. Bien, padrísimo, las metas cambian. Uh-huh. Entonces, por eso es importante que los deseos se conviertan en metas. Okay. Pues muy interesante esto. Yo creo que a nosotros nos gustó igual que a nuestro público. Y espero que les haya gustado. Recuerden, pues aparte de que todavía no nos dan monetización, por favor, recuerden que tienen que comentar y que tienen que suscribirse y que le tienen que dar like. Y pues también vamos a estarlos invitando posteriormente por ejemplo, ahorita ya abrimos un canal en TikTok y ya estamos poniendo más contenido nuevo ahí.
y vamos a tener nuevas dinámicas, vamos a estar haciendo cosas nuevas. A mí me emociona mucho la nueva etapa en la que vamos a estar proyectándonos. Espero que les guste también a ustedes. Pues ahorita ya creo que terminamos con esta hora. Carlos, ¿quieres agregar alguna otra cosa más? Pues invitarlos a que sigan deseando cosas para ustedes y que no las dejen solo en deseos, que las conviertan en metas, y ya con eso habrán dado un paso enorme. Y si no Claro. lo dan, año con año van a estar con las uvas y deseando lo mismo, que reitero, no es que esté mal, solo que pues a lo mejor cambiar la dinámica puede ser positivo. Claro, sí. Pues muchas gracias y pues recuerden darle like, compártanlo con las tías que nos va a ayudar mucho. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote y cuídense mucho. Feliz año.